Muy buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores la invitación para esta plática. Vamos a empezar prácticamente acerca de cómo organizar un programa. Voy a ir un poquito acerca sobre cómo surge esto, un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Fíjense que hemos pasado hablando acerca de la gran cantidad de dispositivos que se han implantado. Desde luego que hay muchos registros que nos pueden dar una idea más o menos de qué es lo que se tiene implantado. Este es un registro que apareció donde habla prácticamente de la cantidad de dispositivos que se han puesto, incluyeron muchos desfibriladores y marcapasos, y aunque es un registro que se publicó reciente, pero fue un registro de 2009, pues nos hablan que más de 1 millón de dispositivos prácticamente se han colocado en 61 países de una variedad, incluso de Sudamérica, de parte de América y Europa. En realidad el término prácticamente surge que el hecho de monitorizar algo, como decíamos, prácticamente es un término más administrativo que se ha aplicado más al área de salud. No solamente el hecho de monitorizar algo conlleva realmente tratar de evitar o detectar cosas de forma muy temprana para tener una solución realmente qué es lo que está pasando. Ya hace muchos años, es uno de los primeros reportes del lado izquierdo de ustedes, acerca sobre lo que preocupaba prácticamente en aquel momento poner un marcapaso. Realmente la longevidad de la batería era algo que preocupaba mucho y en esos entonces prácticamente era un monitoreo transtelefónico que nos podía dar una pauta acerca de la longevidad de la batería. En el otro lado se observa también unos primeros registros prácticamente de monitoreo transtelefónico sobre los desfibriladores, sobre la terapia apropiada o inapropiada que surgía o en el cual uno podía tener. Todos estos conceptos de una época que realmente se empezó con los marcapasos, donde preocupaba la longevidad de la batería y era un tema muy preocupado prácticamente, en el cual el monitoreo más se ocupaba de la disfunción prácticamente de ese término que era el agotamiento de la batería hasta los desfibriladores que existió. Ahora realmente la tecnología ha avanzado, todos los dispositivos, la gran mayoría de dispositivos de todas las cajas comerciales tienen esa posibilidad de un monitoreo a distancia en el cual las casas comerciales, dependiendo de la situación o de cada país, pues han puesto en marcha algún tipo de monitoreo. Las casas comerciales, desde luego que con los dispositivos más recientes en algunos países han entrado con esta parte del monitoreo. Sin embargo, a veces algunos dispositivos que se han implantado con anterioridad pueden tal vez monitorizarse en alguna casa comercial muy en particular. En realidad, cuando interrogamos un dispositivo, sea cual fuese, siempre nos da una gran cantidad de parámetros que después de un análisis tomamos en cuenta la relación del paciente o algunas variables fisiológicas del paciente nos puede dar una idea del estado clínico, cómo está el paciente. Desde luego que esto realmente lo hacemos o lo hacíamos prácticamente en un grupo de pacientes siempre con una telemetría donde era necesario, pues en una visita presencial, interrogar al dispositivo y ver qué es lo que estaba aconteciendo. Ya hace algunos años el monitoreo a distancia, todas las casas comerciales tienen, con un aumento en la tecnología y obviamente una versalización de los dispositivos, hicieron que algunos transmisores de alguna forma de una casa comerciales o diferentes comerciales pues mejoraran la transmisión y pudiera darnos probablemente muchos más datos combinados con las variables fisiológicas, nos podía dar un estatus prácticamente de la función o cómo se encontraba el paciente. Independientemente del tipo de dispositivo que se tenga, comparten prácticamente alguna variedad o alguna similitud. Todos los dispositivos en algún momento, como saben ustedes, se ha diversificado en algún momento de una forma inalámbrica o de una forma inductiva en el cual tenía el paciente alguna necesidad de interrogar y enviar la transmisión. Esto prácticamente en algunos dispositivos pues ha marcado la diferencia probablemente de algunas casas comerciales. Sin embargo, la utilidad prácticamente de los dispositivos, el mismo fin prácticamente llega a tener más información prácticamente del paciente, cómo se encuentra con las variables que tiene.
Esta es una imagen que fue publicado en el último consenso de las guías en 2015, donde realmente hablan sobre la evolución prácticamente del monitoreo de los dispositivos en un principio transtelefónico, la forma inductiva donde el paciente obviamente implica tener que enviar la información a través prácticamente como de una interrogación dispositivo, y la otra de la forma automática, que es la forma inalámbrica, que es la forma más comercial probablemente, donde la información se envía prácticamente a un servidor, donde puede ser obviamente analizado después y enviado al médico. Desde luego que esto también ha cambiado, ya ha cambiado con respecto a que también nos hemos organizado prácticamente, porque en un principio las alertas, las alertas que se enviaban pues resultaba un poco una carga abrumadora de poder analizarlos y poder verlos realmente, y idearon una semaforización prácticamente donde se veía en una página web prácticamente al ver prácticamente el informe, ya sea en un estado rojo o amarillo, para darle una mayor visualización y de forma pues rápida. Algunas páginas también de algunas casas comerciales han puesto prácticamente cuando se inicia esta sesión de un análisis precoz o alguna arritmia que se detecta prácticamente que nos está avisando de acuerdo a lo que hayamos querido. Observen ustedes, esta es una imagen nada más para ver cómo se puede ver prácticamente aquí la monitorización, donde nos avisa de forma obviamente fácil de poder observar. Nosotros realmente cuando empezamos esto, pues era un poco, realmente estábamos empezando este grupo de pacientes, como le voy a explicar unas diapositivas nada más adelante, pero lo que queda claro que también tuvimos que aprender un poco de cómo programar también los dispositivos para que las alertas que nos enviaran, pues obviamente sea realmente y no sea una demasiada información que prácticamente pues era innecesaria probablemente cuando empezamos. Ha quedado muy claro los beneficios de la monitorización, desde luego. Muchos estudios han puesto en evidencia, incluso el INTAE, que realmente pues habla sobre la insuficiencia cardíaca y prácticamente todos los hallazgos que fue publicado en el Lancet, pero ha quedado muy bien claro que tiene muchos beneficios el monitoreo a distancia de los desfibriladores prácticamente. Desde luego que la monitorización de marcapasos también, pero el impacto parece ser más relevante en los desfibriladores. Múltiples estudios donde se ve cierto beneficio a la tendencia de varios estudios, donde reflejas prácticamente la disminución en la mortalidad cardiovascular, de los choques inapropiados, de prácticamente las arritmias auriculares que se vieron que eran un factor muy predisponente en los pacientes con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y realmente el tomar una decisión temprana pues nos ponía en evidencia de que podíamos tener pues un buen manejo del paciente. Algo que realmente resulta sencillo es que se puede obviamente poner en evidencia fácilmente con cualquier tipo de plataforma, poner en evidencia y desplegar prácticamente la arritmia detectada o no la arritmia detectada y poder un análisis. Ya en el 2008, en estas guías nos daban cuenta prácticamente de poder tener un cierto lineamiento prácticamente de aquellos pacientes que podían valerse o poder prácticamente ser utilizado el monitoreo remoto. Observen ustedes prácticamente lo que está sombreado amarillo, donde se alcanza a ver en aquel entonces, ya que en el 2008 se había publicado prácticamente estas recomendaciones, y después esto mismo que se publicó en 2008 apareció en las guías del 2012, donde nos ponía en evidencia prácticamente la sugerencia de que se podía hacer monitorización remota en muchas circunstancias de estos tipos de dispositivos. Probablemente las dos primeras partes donde está sombreado amarillo pues era realmente una visita presencial prácticamente de este grupo de pacientes. Nosotros realmente empezamos en el 2005, 2006, prácticamente empezamos, valga la expresión, no con un orden. Nosotros pensamos, yo trabajo en una institución de seguridad social, donde realmente tenemos muchos auditores y administradores que prácticamente nos están fiscalizando, y eso es bueno. Y en realidad, por la gran población que tenemos, pues había preguntas que podían ayudarnos para poder
poner al alcance a los administradores. Si algo, lo que tenemos siempre cuando uno revisa un dispositivo, pues realmente la gran mayoría veíamos que siempre se iba con la longevidad de la batería. Sin embargo, pues también hay pacientes cuando van a la clínica que no tienen ninguna alteración realmente. Pero si detectamos alguna alteración, teníamos que intervenir y obviamente al paciente después de la intervención, ver realmente si la intervención que hicimos fue realmente exitosa o no lo fue. También teníamos que estos pacientes se podían perder, desde luego, cuando no acudían y no nos quedaba la duda si realmente lo que habíamos hecho había surtido. Un problema que encontramos son con las citas realmente y los nuevos internamientos y las complicaciones también de la intervención, que realmente el haber hecho una mala programación o algo, pues también se reflejaba eso. En realidad, nuestro hospital tiene muchos pacientes foráneos, vienen de otras ciudades, las ciudades más equidistantes están de 1.300 kilómetros, generalmente 3 horas en avión, donde esto incluye un gasto realmente para los pacientes, que realmente llegan a la consulta y pues tienen que estar por lo menos unos 2 días antes de la consulta para poder atenderlos. En realidad también los tipos de pacientes cuando empezamos nos cuestionábamos mucho realmente en qué pacientes. La gran mayoría de los pacientes que elegimos para este monitoreo fueron desfibriladores y resincronizadores en prevención secundaria, la gran mayoría de desfibriladores, y teníamos cierta duda realmente sobre la cobertura celular, y teníamos cierta duda porque a pesar de que la cobertura celular se veía que era muy buena, nos llevamos sorpresas realmente en cuanto a la cobertura, que teníamos una pérdida de señales que si bien se podía recapturar prácticamente o se podía realmente enlazar la transmisión, pues esto también era un problema. La interpretación era también algo muy importante en los hospitales realmente con mucha carga de trabajo, pues quién lo va a revisar, quién lo va a atender realmente, y los problemas que podía surgir de esto y las implicancias legales, que también tenemos una experiencia por una mala información que dimos realmente a ciertos pacientes, que creo que a raíz de estas guías que aparecieron del 2015 queda muy claro muchas cosas que debemos hacer y que debe tomarse en cuenta aquellos programas que quieren iniciar con un monitoreo. Ha quedado muy bien demostrado los beneficios prácticamente de detectar de forma temprana los choques pues prácticamente inapropiados de un desfibrilador, no me voy a tener en esto. También sobre la detección precoz prácticamente de una arritmia que se puede detectar mucho antes o asintomática prácticamente si el paciente no la ha tenido. Y algo muy importante también es el apego al monitoreo. En México casi ya no existen casas que hagan monitoreo transtelefónico, pero había todavía algunas instituciones que tenían monitoreo transtelefónico y realmente con monitoreo remoto pues ha venido obviamente a tener un gran avance y un gran seguimiento de este grupo de pacientes. Nosotros presentamos un trabajo en el Congreso de Farmacoeconomía para poder realmente ver si realmente poner este grupo de pacientes nos ayudaba económicamente, si esto funcionaba o no. Y pues bueno, sacando los cálculos de todo lo que gasta la institución entre los viáticos y el pasaje y las incapacidades y todo lo demás, pues sí se vio que realmente se demostró un gran ahorro en la institución. En el 2009 publicamos un artículo realmente sobre los desfibriladores. Esta es una cuestión que vimos, nosotros elegimos los desfibriladores porque realmente como los desfibriladores tenían un cuidado mucho más, pues a estos grupos de pacientes creemos que realmente pudimos tener muy buena información de aquellos pacientes. En el 2015 aparecieron estas guías que creo que son muy importantes porque nos dan la parte de cómo poder trabajar y cómo poder realmente comprender lo que es la monitorización. Desde luego que la monitorización de cualquier dispositivo enfoca varios aspectos. Como en estas guías lo definen muy bien, creo que se movió aquí en diapositiva, pero bueno, déjeme decirle nomás que habla sobre los pacientes que están prácticamente, el grupo realmente que tiene que entender este sistema de monitorización. Realmente explicar ¿qué es una clínica de seguimiento? Y esto lo definen muy bien ellos en las guías, realmente. Diferenciar entre el seguimiento presencial y el monitoreo remoto. Hay que establecer muy bien cómo es este monitoreo, realmente. La frecuencia deseada del seguimiento también es muy importante.
No necesariamente tiene que ser de acuerdo, obviamente, a algo establecido. Se puede, obviamente. Y algo muy importante, también determinar todo el staff que puede, obviamente, estar involucrado. La conveniencia del paciente, por ejemplo, es muy importante. Una gran mayoría de pacientes también que reciben algún dispositivo realmente no radican realmente en la ciudad, están en otra zona, en zonas rurales donde a veces es un poco difícil. Todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando realmente decidamos pues prácticamente iniciarnos en el monitoreo remoto. Si bien existe que esto sea simplificado entre las conexiones, debemos tomar en cuenta que el registro prácticamente de la conexión hay que ver que realmente sea efectivo. La conexión a la transmisión también y de la transmisión a la comunicación. Esto es muy importante porque de nada sirve darle un monitor realmente y no ver que realmente sea efectivo ni la transmisión, ni vemos la cobertura como tal y realmente esto pues estamos perdiendo datos muy interesantes que pueden obviamente ayudarnos. Fíjense también, nos ponen en cuenta qué realmente espera uno de la monitorización. Solamente me voy a detener a decirle que el monitoreo remoto no es un sistema de respuesta a emergencias. Si bien podemos actuar, no es en tiempo real y realmente no es un sistema de emergencia. Esto debe quedar muy claro porque los pacientes a veces piensan que realmente uno tiene que actuar cuando detecta algo. Y vamos a ver las implicancias legales que pueden ver un par de diapositivas nomás de esto. La responsabilidad del paciente. Muchos pacientes a veces incluso dejan de transmitir después de haber hecho una agenda y realmente eso también ocasiona una pérdida de información. Todos los hospitales manejan privacidad en cuanto a los datos y el acceso a la información. Esto también hay que recordarlo, hay que firmar un consentimiento prácticamente con el paciente que está cediendo algunos datos y que se van obviamente a vigilar como todo proceso. En estas guías nos ponen también unas recomendaciones que creo que son parte muy importante, donde realmente pues, nos habla sobre los beneficios de la monitorización remota, incluso trata de ver prácticamente en qué pacientes prácticamente podría ser una monitorización remota a las 2 semanas, en la parte que está amarilla, que creo que es una parte muy importante, los que ponen desfibriladores. Y realmente no sé en los grupos de prevención primaria y secundaria, pero creo que el hecho de monitorizar mientras más tiempo tengamos, pues realmente nos puede ayudar mucho. También nos ponen unas características acerca sobre la enfermedad en el cual puede usarse, no voy a tener en esto, y las implicancias legales. Fíjense que esto es muy importante. Esto es muy importante porque realmente vemos que es una herramienta muy útil, pero no le damos la importancia a veces, y en lo particular a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó a un paciente que colocamos un desfibrilador con red sincronizador, a una paciente que estaba esperando trasplante cardíaco y realmente pues murió súbitamente caminando prácticamente y tuvimos una implicancia legal muy fuerte que hasta la fecha está, y esto fue en el 2009 prácticamente, porque el concepto de la monitorización creo que ahí nos falló mucho. Nos falló porque le hablamos de las bondades, le hablamos de todo, pero la realidad no era que es un monitor de tiempo real. En realidad ese fue el argumento que ha seguido en cuenta, pero esto no ha pasado prácticamente, pero es un proceso más por su enfermedad. Desde luego que fue un problema en nosotros, que realmente la información no lo dimos adecuadamente. Y yo creo que que los pacientes deben firmar un acuerdo, de acuerdo a la institución, esto habrá que verlo, pero creo que es muy necesario prácticamente. También es muy importante definir el horario de que uno está trabajando, porque uno piensa que puede estar pues a ciertas horas y eso no realmente tiene un horario prácticamente. Felizmente las urgencias no son muy frecuentes, pero esto hay que tomarlo en cuenta. Ya para acabar, cada día la solicitud de acceso a expediente médico es un problema y tenemos que también salvaguardar prácticamente esta información porque se está pidiendo en todas las instituciones. Para terminar, la ventaja de la monitorización pues es muy conveniente para el paciente, disminuye las visitas clínicas a hospitales, prácticamente hay una invitación de transporte, seguimiento de dispositivos, ya hay una información detallada del evento, generalmente el número de oración, fecha de inicio y terminación, una detección temprana, un tratamiento adecuado y efectivo, un tratamiento con antiarrítmicos o con anticoagulación. El monitoreo remoto obviamente es una herramienta muy útil, al cual a pesar de tener la información muy oportuna, no reemplaza la visita médica, eso debe quedar muy claro, no reemplaza la visita médica.
tal vez pueda disminuir las visitas médicas, no es un monitoreo en tiempo real y no es un servicio de urgencia. Muchas gracias. Te felicito, Milton, por tu experiencia. Cuando nos tocó redactar las guías 2015 a las que hiciste referencia, a mí me tocó representar a SOLAESE y participar en la redacción de esas guías. Una de las preocupaciones mayores no era demostrar todo lo que ya sabíamos intuitivamente, que sobre todo era la reducción del tiempo a la detección de eventos y lo que significa eso para un paciente en términos de cualquier tipo de arritmia, pero sobre todo en las asintomáticas y en algunos aspectos de los dispositivos como desfibriladores y resincronizadores. Por ejemplo, un paciente puede tener 40 choques cancelados que va a consumir su batería y no se entera de ninguno. Una de las partes que más tiempo nos demandó fue el de explicar muy detalladamente si uno va a formar una clínica de monitoreo remoto es, primero, no todas tienen que ser iguales. Se puede ofrecer como monitoreo remoto por lo menos el seguimiento de la batería, el cable y la aparición de arritmias. Esa es una cuestión. Luego se puede ampliar a todas las cosas que se puedan medir, pero al mínimo esas tres son mandatorias. La otra cosa que es muy claro es que hay que explicar que el monitoreo remoto es una extensión de las capacidades que tiene el dispositivo y nunca una herramienta de emergencia que pueda poner en riesgo a las instituciones o a los médicos, porque por otro lado no es real, porque hay fallas incluso aunque sean del 1 o 2% en la transmisión. Y por último, el monitoreo remoto en casi todos los trials que analizamos demostró ser muy superior a la visita en persona cuando se hace un monitoreo diario. Lo ideal sería que hay que hablar mucho tiempo antes del implante con el paciente y, como tú has dicho, ponerse de acuerdo claramente qué se espera del monitoreo remoto, firmar ese consentimiento, guardarlo. Lo ideal sería que al día del alta ya poner en marcha el monitoreo remoto y aparear el monitoreo remoto con el dispositivo para que a la segunda semana uno ya haya recibido la información de que el mensaje llegó apropiadamente. Y luego es una tarea de nosotros hacer el seguimiento adecuado. Sí, rápidamente, las guías enfatizan, la de 2015, mucho eso, ¿no? Y creo que es lo fundamental de esas guías comparar las demás. Creo que de todas maneras sigue siendo un tema en evolución y eso tiene que ver también con los diferentes tipos de reimbursement o cómo es que esto se puede financiar por el sistema de salud. En los Estados Unidos nuestra experiencia es que los límites del remote follow-up están constantemente siendo empujados hacia, si no el tiempo real, un monitoreo mucho más envuelto en lo que son emergencias para los pacientes. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros seguimos unos 500 links de los cuales salen del procedimiento con el aparato apareado. A partir de ese mismo día, si hubiera habido algún evento, van a ser conectados con nuestra oficina y si bien no es en tiempo real, la respuesta y la lectura del evento se espera que sea hecha dentro de las 24 horas y dentro de eso hay que tomar una disposición. Después, la otra parte del monitoreo tiene que ver con los pacientes de heart failure, los cuales nosotros seguimos mensualmente y no es nada más que leer la lectura del aparato, sino asociar el monitoreo con un protocolo de screening, en el cual no solamente uno ve los datos del paciente, sino que siguiendo un screening protocol uno puede evaluar si lo que está mostrando la información del aparato tiene relevancia necesaria como para verlo en la oficina.
Entonces, sí, hoy por hoy no es para las urgencias, hay una cuestión de un time lag, pero no va a ser una situación de que lo vemos en 2 semanas o 3 semanas una vez que tenemos la información available. Claro, cambia el estatus del paciente, de luego. Sí. Bueno. Thank you very much.